Ay, tú sabes. Volvimos, perdón, se nos cayó internet. No te preocupes, aquí estamos en campo, perdón. No hay problema. Estamos súper acampados, así que aquí de repente pasa. Ya. Ya. Y vamos a pasar a la otra. Aquí. Sí, ya. Lo de la armonía emocional, ¿se entendió? ¿Se alcanzó a explicar? De este círculo que se sigue como una espiral que sigue avanzando. Ya. Bueno, aquí lo que quisimos poner también fue algunas imágenes sobre el trabajo que realizamos en la Escuela Especial Humberto Aranda en la comuna de Conchalí, donde ahí tuvimos la experiencia durante 3 años de implementar a través de la música talleres que fueran potenciadores para los chicos, y en realidad se vieron bastantes avances sobre todo en la concentración, en el estar abocados a una tarea de forma concentrada, extendiendo su tiempo, que anterior había sido bastante más limitado, y con el tiempo fueron ampliando su capacidad de concentración. Entonces, eran chicos con diagnósticos. Sí, diagnósticos severos, muchos. Sí, ahí era un trabajo bastante más desafiante, y se consiguió bastantes cosas. Aquí eran trabajos grupales, pero siempre bien individualizados. Esto sí es un taller de música, o sea, pero a lo que voy con esto es a que la experiencia que ellos tenían con los sonidos, con el seguir una rutina de colores y de verlo de una manera mucho más integral, reportó, por supuesto, beneficios transversales en su desarrollo, sobre todo en la escuela, en cómo ellos se vinculaban con su familia. Un trabajo bien bonito. Sí, lo que quiero agregar yo también es que, bueno, yo he hecho algunas clases particulares y de repente también me he encontrado con niños que tienen necesidades especiales, y me doy cuenta que, claro, uno trabaja con ellos de manera súper puntual, súper especial, ¿cierto? Muy, muy direccionada como es ese niño, pero tú te das cuenta cómo este niño también puede vincularse, como decía el Alejandro recién, emocionalmente con lo que está haciendo, y es capaz de mantener la concentración, y es capaz de estar 1 hora en clase, y los papás se sorprenden, porque dicen, esto no lo logra con matemática o no lo logra con otras actividades. Ahora, muchos de los niños que tienen este tipo de diagnósticos también necesitan mucho movimiento y todo ese tipo de cosas, entonces son actividades que uno las hace pensando también en cómo son ellos, pero funciona como para que ellos vayan avanzando y, como decía el Alejandro, vayan teniendo más tiempos de concentración. Ahí. Este capítulo tiene que ver con cómo hemos aterrizado esto, pero como decía en un principio, a las distintas asignaturas, ya al currículum. Claro. Bueno, como muchos de los que hemos hecho homeschool, nosotros empezamos sin saber nada con respecto al homeschool. O sea, solo teníamos la idea de hacerlo, pero no sabíamos bien cómo, no sabíamos de métodos, no sabíamos, ni siquiera teníamos gente conocida que lo hiciera a quien poder preguntarle. Entonces, la primera manera en que empezamos a hacer homeschool fue de manera libre y usando los recursos que nosotros teníamos, ¿ya? ¿Y cuáles eran nuestros recursos? El arte. El Alejandro es músico, yo soy pintor, entonces dijimos, ya, vamos a empezar a funcionar. En ese momento estaba solo Ela, cuando tenía más o menos 3 años empezamos a trabajar con ella, pero de manera muy, muy paulatina y como muy desde el juego, ¿ya? Entonces, empezamos de esa manera, y después empezamos de acuerdo a medida que iba creciendo, empezamos de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, una vez le picó una abeja. Entonces, se interesó por todo el mundo la abeja, y estuvimos como 2 meses viendo solo abejas. Y ahí nos dimos cuenta de que estábamos haciendo unschool, o sea, estábamos haciendo un método que sigue el interés del niño, y por ahí te vas y listo. Pero eso lo supimos después que empezamos a estudiar un poco más. Entonces,
cuando habíamos empezado a hacer algo nosotros, inmediatamente empezamos a buscar información sobre el tema de la educación en casa. Uno siempre se pregunta, ¿y esto será legal? ¿Se podrá hacer? Todo ese tipo de preguntas que nos hacemos los que empezamos a hacer este tipo de educación. Y por supuesto empezamos a buscar testimonios de padres o charlas. Todo nos servía para poder entender cómo funcionaba este tipo de educación y cómo nosotros podíamos ser capaces de hacerlo. Muchas veces a nosotros nos han dicho, por ejemplo, claro, lo que pasa es que el Alejandro es profesor, entonces para ustedes debe ser súper fácil hacer educación en casa. Y no es así, en realidad yo creo que todos los padres tenemos diferentes desafíos cuando hacemos esto. Yo no soy profesora de profesión, digamos, y he tenido que ir aprendiendo junto con las niñas a enseñarles, a conocerlas, y uno como padre sabe perfectamente cómo son sus hijos, si es que sabe cómo aprenden. Entonces, después de eso, ya pasamos a la etapa en que empezamos a estudiar algunos métodos. Y empezamos, por ejemplo, a conocer el método Waldorf, Montessori, Charlotte Mason, empezamos a estudiarlo, y, por supuesto, a filtrar. Porque, por ejemplo, nosotros del método Waldorf usamos varias cosas, porque el método Waldorf o la educación Waldorf es una educación basada en la enseñanza de las artes. Entonces, claro, a nosotros nos calzaba súper bien, pero hay cosas en el método Waldorf que nosotros no consideramos porque tienen que ver con cosas que están en contra de lo que nos enseña el Señor. Ellos funcionan mucho también con la mitología de pueblos como europeos, antiguos, nórdicos y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí nosotros obviamente no usamos ese tipo de cosas, simplemente usamos lo que nos sirvan de cada uno de los métodos, y en realidad nuestro método es como una mezcla de varias cosas. Así es que eso. Y lo otro es que también empezamos a poner mucha atención en la importancia del desarrollo de las habilidades domésticas de los niños. Bueno, en este caso, como son dos niñas, es más fácil quizá guiarlas como en estas labores domésticas, que ellas empezaran a ayudar de repente a cocinar, o que nos ayudaran a limpiar un poquito ciertas cosas, que aprendieran a bordar, cosas que hoy en día están un poco olvidadas, pero que tienen que ver con este desarrollo motriz de los niños que necesitan incluir en su formación. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, se lo presentamos al Señor. Siempre orábamos pidiendo al Señor dirección para guiar a nuestras niñas, y llevamos toda esta información que recopilamos a la luz de las Escrituras, y bueno, ese es nuestro filtro. Así es que de esa manera hemos avanzado. Ya. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos harto, y hemos tenido la posibilidad de salir de Santiago, nos vinimos hace 4 años a vivir a Coihueco, que es un pueblito que queda cerca de Chillán. Bueno, yo nací acá en este lugar. Entonces, al venirnos acá, hemos tenido la posibilidad de tener más instancias de estar en contacto con la naturaleza. Así que procuramos harto hacer salidas al aire libre, que las niñas tengan experiencias así súper vívidas de este contacto con la naturaleza, y que sea algo cotidiano, que no sea algo que pase una vez al año. Vamos harto a los bosques, hacemos caminatas y todo eso, y registramos todo este tipo de cosas, hacemos dibujos, claro. Como que fomentamos mucho que las niñas observen el entorno donde vamos. Tratamos de hacerlo con calma también, de no andar apurados donde vamos a pasear o qué sé yo. Vamos observando, a veces llevamos una guía por ejemplo, de árboles nativos del lugar donde vamos, o cosas de ese tipo. Y eso ha sido súper importante para las niñas,
y súper importante para nosotros también. Hemos podido conectar con la Pachamama, no, hemos podido conectar con la naturaleza, con lo que el Señor ha creado para nosotros, para nuestro disfrute también, y sabemos que somos parte de todo este ecosistema que el Señor ha creado con tanta sabiduría, así que nos maravillamos de cada cosa que vemos cuando salimos. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hago con matemáticas. Yo estoy encargado de la asignatura de matemática con nuestras niñas. Y como ustedes pueden ver en el título de arriba de esta lámina, dice: hemos aplicado las artes en la enseñanza de todas las materias del currículo. Aquí voy con esto. Se pueden seguir distintos currículums. Están los hermanos que siguen CC, por ejemplo, el Classical Conversation, que tiene su propio currículum. Y ellos lo están abordando siempre con la escritura y todo, me parece genial. En el caso de lo que estamos planteando ahora es cuando nos toca a la hora de ver, por ejemplo, elementos del currículum que nos van a pedir para los exámenes libres, por ejemplo. De Mario, qué sé yo. ¿Cómo lo vemos? Claro, podemos tomar una guía, libros del ministerio, vamos trabajando mecánicamente, haciendo las hojas, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Todo lo contrario de lo que estamos planteando ahora. ¿Qué es lo que tratamos de hacer entonces? Tratar de que ellos tengan estas experiencias vividas. Por ejemplo, cuando vimos los números, cuando las chiquillas estaban cuando tenían 6 años, claro, 6 años aprox, empezamos a ver cada número, por ejemplo, y cada uno lo vimos con detención. Entonces empezamos a observar qué había en la naturaleza con el 1, con el 2, con el 3. Y aquí obviamente pusimos un ejemplo. El 9, por ejemplo. El 9 mi hija lo relacionó con los 9 meses de embarazo. Entonces ella se dibujó ella misma, saludando a su hermanita que estaba ahí en el vientre de Valeria. Hicimos el 9, ¿no es cierto? Lo dibujamos, ella lo pintó, su propio arte, esa fue iniciativa de ella. Lo escribimos en números romanos también, lo escribió en número hebreo, por ejemplo, la tet, la letra del alefato hebreo, que simboliza también el número 9. Entonces, ellas fueron vinculando esto con distintas experiencias y otros conocimientos. El número 7 también lo encontramos, los 7 colores que están en el arco iris. Lo relacionamos también abajo, lo dibujó con números romanos, dibujó la tzain, que es la letra del alefato hebreo también, que corresponde al número 7. Entonces, se dan cuenta, ellas fueron vinculando distintas como experiencias y otros aprendizajes a una sola cosa. Al lado está nuestra hija Aurel, la más chiquitita, bordando. ¿Y qué es lo que está bordando? Está bordando patrones. ¿Se han dado cuenta cuando tenemos que hacer este ejercicio de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, y ellos van teniendo distintos resultados? Ellos lo van haciendo en este caso bordando. Entonces ese ejercicio práctico, físico, es una experiencia que les genera ritmo, observan, y finalmente, con estos patrones que pueden ser súper aburridos, si uno lo ve de una manera plana, pueden terminar generando obras de arte. Pues ese pañito que ella hizo es una cosita que después enmarcó, que pone en su pieza, y que no es un papel que va a la basura. No sé si me va a entender. Son cositas que ellos mismos atesoran y que después los tienen presentados en su pared. Después se lo van reemplazando con nuevas cositas que van saliendo. Pero son trabajos de calidad. Y en el caso de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas, bueno, el Alejandro siempre ha estado a cargo de matemáticas, pero el uso del ritmo y del movimiento es súper importante en el desarrollo de las matemáticas de los niños. Entonces, por eso está el tema del bordado, o el tema de ir contando, pero con movimiento, que sí también lo hace cuando hace estos ejercicios de memorización con movimiento, porque está estudiado de que el movimiento también genera mayor retención de lo que se está aprendiendo. Acá tenemos un ejemplo de geografía. Bueno, esto fue un tutorial que hicimos hace poco tiempo en nuestro Instagram, Raíz, pero eran dibujos antiguos y fue en una época que estábamos viendo geografía. Entonces, ellas tenían que hacer, el ejercicio acá era que ellas tenían que hacer un universo, un mundo inventado por ellas, en donde existieran países, por ejemplo, reinos o cosas así, donde existieran islas. Entonces, llevábamos esta cosa súper concreta de, por ejemplo, cómo es la geografía de nuestro país, a algo que fuera una invención de ella. Entonces así lográbamos atraparlas también
desde este desarrollo de la imaginación y la creación. Acá tenemos ciencias naturales y también la observación. Y vamos a la huerta, sacamos unas hojitas de, por ejemplo, en ese tiempo estaba el nogal con sus hojitas, con sus cáscaras y todo, y ahí ellas recogieron y dibujaron cada una de las partes y tuvieron esta experiencia de observar y de llevar al papel lo que estaban observando. Y eso es súper importante, eso es mucho más significativo para un niño que verlo en un libro y simplemente leer cuáles son las partes de la planta, por ejemplo. O sea, no es que esté mal, pero si tú lo puedes complementar con esto, es mucho mejor y ese conocimiento se va a internalizar mucho más en el niño. Acá tenemos otro ejemplo, ahí están haciendo el universo con sus planetas y todo, eso lo hicimos con acuarela, y al lado también hicimos un bosque con ¿cómo se llama? Con una técnica de acuarela. Así es que ahí aplicamos, y esto fue el ecosistema del papelucho. Claro, estábamos viendo ecosistema, entonces yo le dije a la Ela, también aquí le pedí que usara su imaginación, y ella tenía como tarea dibujar el ecosistema de nuestro perro, del papelucho. Así que ahí ella dibujó todo el lugar en donde se movía nuestro perro y todo el asunto, la huerta y todos los lugares por donde él se pasea. Entonces sí lo hace de manera entretenida y bueno, nos damos cuenta de que de verdad funciona. Ellas aprenden de manera entretenida también. Y bueno, también hemos buscado espacios de desarrollo artístico y deportivo fuera de casa, porque también sabemos que ellas necesitan, o los niños necesitan, estar en contacto con otras personas que no sean solamente los papás o los hermanos, que puedan tener interacción con otros niños, con otros grupos, con otros profesores. Así que aquí esta fue una salida que hicimos a escalar, porque nosotros estábamos en un grupo de montaña, y fue súper entretenida para ellos. A todo esto les recomiendo mucho, mucho, mucho la escalada para los niños. Es una disciplina que desarrolla demasiadas habilidades en los niños. Concentración, motricidad, ellos enfrentan desafíos. Es realmente espectacular la escalada, encuentro yo, para los niños. Si pueden hacerlo en un muro, bueno, hay muros artificiales en gimnasio donde lo pueden hacer. Aquí nosotros fuimos a un muro allá en las termas de Chillán, un muro natural. Y acá, bueno, otros ejemplos del club de atletismo, de una salida a un sendero ahí en un bosque donde fuimos en familia. Acá están en la escuela Claudio Raúl León, que es una escuela de difusión artística en Chillán, muy antigua, muy antigua. Y bueno, las dos peques estudian piano ahí, así es que ahí también tienen sus presentaciones. Este año o el año pasado ya ingresó Orel, así que están las dos chicas tocando a dúo en su presentación. Acá, para terminar, vamos a ver o a presentar nuestras observaciones, nuestras conclusiones del trabajo que hemos hecho en nuestras familias. Sí, este punteo es como en base a lo que nosotros vimos en nuestras niñas. Seguramente claro, otras personas que han aplicado este tipo de metodología pueden dar cuenta de otras cosas, pero estas son algunas de las cositas que nosotros podríamos compartir con ustedes. Primero, las niñas tienen un gusto especial por explorar y por aprender. Eso ha sido algo que nos maravilla como papás, de que ellas viene una nueva asignatura o viene un nuevo año o una nueva unidad y lo esperan con ansia. O sea, no digamos así que siempre están así con todo, por supuesto que no, tienen asignaturas preferidas. Algunos años tienen algunas preferidas, después eso muta un poquito, porque va a depender si les atrae más o menos lo que están viendo. Y eso es normal que suceda. Pero como forma general, sí tienen un gusto especial por explorar y aprender. Manifiestan asombro cuando descubren algo nuevo. Y eso mucho para uno es súper gratificante. Logran también establecer mejores relaciones entre el conocimiento que tienen y los nuevos aprendizajes. Eso se llama constructivismo, pero no importa. Básicamente es como que tienen mejores puentes que le ayudan a resolver y a llegar a mejores conclusiones. Por otro lado, no presentan ansiedad frente a los desafíos de un nuevo contenido. Rinden sus exámenes tranquilas, serenas, estables emocionalmente.
tiene aprendizaje mejor apropiado, lo que yo le decía de cuando tiene significado para ellos. Ellos como que, ellas, lo que me he dado cuenta es que recuerdan. O sea, yo les puedo preguntar de algo que vieron el año anterior, porque es muy fácil que olviden cosas y eso a todos los niños les pasa, pero me doy cuenta que fácilmente lo recuperan. Todos olvidan, o sea, y todos olvidamos. Si no practicamos mucho algo así, nos podemos olvidar. Pero en el fondo, si está bien aprendido, no cuesta tanto recordarlo, o sea, que eso vuelva a aflorar y como que, sí, me acuerdo más o menos y ¡pum!, lo tienes. Ese tipo de ejercicio de retomar o recuperar lo que se ha olvidado ha sido algo que, sobre todo en la más grande, cuando como ya lleva más años, de hecho, es fabuloso. Yo quiero contar una anécdota cortita. Fuimos a rendir, creo que fue cuarto básico, a la escuela donde nos toca siempre, y la Ela sale de su examen y le pregunto cómo le fue, y me dice, sí, sí, yo creo que me fue bien, igual había una cosa que no me acordaba tanto, pero no sé. Y ya le dije yo, ¿y qué te preguntaron? Y me empieza a contar todo lo que le habían preguntado. Y yo digo, pero eso no es de cuarto básico, eso es de tercero. Fui a hablar con el profesor, la Ela ya había rendido el examen. El profesor se había equivocado de examen y le había pasado un examen de tercero básico. Y la Ela se acordaba de todo, del año anterior. O sea, creo que había una respuesta que no la había contestado. Sí. O sea, una pregunta. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, wow, de verdad, ella internalizó lo que aprendimos el año pasado. Antes, lo pasado. Claro. Entonces, bueno, ya después tuvo que ir de nuevo a dar su examen y todo, nos pidieron 1000 disculpas y todo, pero fue bueno como para descubrir eso. Claro. Pasan esas cosas a veces. Sí. Bueno, perdón, ese es el fin de nuestra presentación. Ha pasado rápidamente el tiempo. Yo no sé, Daniela, cómo estamos, porque habíamos considerado unos tiempos para preguntas, pero no sé si eso se va a dar. Aquí le entregamos. Sí, habíamos considerado preguntas y algunas recomendaciones, algunos libros o recursos. Sí, denle nomás, no tengan problema con la hora. A mí me gustaría empezar, bueno, primero agradecerles por la presentación. Creo que como dijeron al principio, teníamos como esa percepción de las artes, que creo que también nosotros lo recibimos en el colegio, ¿cierto? Como de eso lúdico, como eso de decoración, que era para relajarse y que muchas veces también se sacrifica en pos de a lo mejor otras asignaturas que se cree que son más importantes. Así que yo por lo menos me llevo harto aprendizaje. La verdad es que tengo una pregunta, me encantó todo lo que dijeron, pero me gustaría preguntar algo como más práctico. Por ejemplo, en el caso de la concentración. Siento yo que cuando los chicos van creciendo, a lo mejor esto se hace un poco más, no sé si más difícil, pero yo he escuchado que se puede usar para lograr concentración en ello. ¿Cómo ustedes lo harían, por ejemplo, con un chico de 13 años? ¿Utilizarían música? ¿Utilizarían otro tipo de herramientas? O no sé, algún consejo práctico ya como llevado a una rutina. ¿Cómo podríamos apoyarlo en el tema de la concentración relacionado con la arte? Yo creo que tú siempre tienes que partir desde el interés del niño. O sea, si tú ves que al niño, por ejemplo, ya tú quieres hacer artes plásticas con él, y a él en ese momento le gusta el anime, bueno, vamos por ahí, po. Y tú al tratar es como que tienes que ir conciliando ciertas cosas. Vas de acuerdo a su interés, pero también vas poniendo lo que tú quieres que él vaya absorbiendo, ¿ya? Generalmente los adolescentes pasa que les empieza a gustar más la música también. Ahora, cualquier área del arte que puedan desarrollar está bien, o sea, no solo la arte plástica, a lo mejor no le gusta mucho dibujar ni nada de eso, pero le gusta la música. O también el deporte es súper importante, nosotros consideramos que el movimiento es muy, muy importante también. No sé qué, si... Sí, tengo una pregunta, esa misma pregunta, y es que te refieres ¿quieres o te gustaría saber sobre qué consejos
te podríamos dar para que él aumente su concentración en general o sobre algún tipo de asignatura en particular que le está costando? Sí, en general, porque yo siento que hay muchos temas que él puede manejar, pero a veces son como largos, entonces se pierde como en el camino. Por ejemplo, el caso, creo que las matemáticas como el más emblemático, cuando ya empiezan a hacer ejercicios largos, sabe hacerlo. O sea, si yo le pido que lo haga en una pizarra grande y que me vaya diciendo paso por paso, que él vaya hablando, yo veo que como él es auditivo, él se concentra más. Pero si yo le paso, por ejemplo, una hoja con ejercicios puntuales y le digo resuélvemelo, probablemente el 50-80% va a estar mal porque se perdió en el camino. No porque no lo sepa hacer, sino porque no logró la concentración necesaria. La aburre. Claro, es que lo que pasa con nuestro cerebro es que se va adaptando. La concentración es algo que se empieza a ejercitar y cuando tú lo empiezas a ver, obviamente en etapas tempranas, tienes después un adolescente que probablemente tiene más habilidad para mantenerse concentrado. Cuando ya estamos hablando de un adolescente que probablemente ya lo está manifestando por producto de también su evolución y que hay varias cosas que están compitiendo un poco en su mente. Claro, quizás la hoja, ¿qué significa para él la hoja? Que hay varias cosas ahí, pero ¿qué es lo que podría ser práctico para él? Por ejemplo, hay ejercicios que parten de poco a más. Generalmente, todas las cosas, disciplinas que nosotros podemos hacer prácticas, empiezan de poco a más. Y es súper importante que un niño o un adolescente tenga experiencias que le ayuden a concretar cosas de menos a más. Claro. ¿Ya? Porque él tiene la habilidad, como tú me dices, él comprende el ejercicio matemático. Pero cuando se tiene que abocar a la tarea de resolver toda esa hoja, todo lo agobiante que significa un trabajo largo, él se cansa a medio camino. Porque obviamente su musculatura, en este caso su musculatura cerebral, no está preparada para mantenerse tanto rato. Entonces hay varias cosas. Una, que haga ejercicios pequeños. Por ejemplo, él va a necesitar trabajar desde antes. Si tiene que preparar un examen de matemática, donde obviamente como ya adolescente grande le vienen varias cosas y fórmulas bastante largas, él tiene que ir entrenando a momentos chicos. Entonces tiene que tener una rutina de entrenamiento. Nadie se pega 50 abdominales de una. Es imposible, pero partimos haciendo 5. Entonces él va a tener que establecer una rutina. Lo más importante para lograr concentración es rutina y disciplina. Sí. Rutina y disciplina. Todo tipo de práctica que haga con rutina y disciplina le va a ayudar. Por ejemplo, aprende a tocar un instrumento, esgrima, todo este tipo de cosas que son como muy concretas, que ayudan a practicar, aprender a jugar ajedrez, un tipo de juego de mesa en particular, cualquier cosita que tenga una cierta metódica, ¿cierto? Y que él pueda experimentar haciéndola o desarrollándola durante 10 minutos sin dejar de concentrarse, le va a ayudar a que eso lo vaya aplicando cada vez por tiempo lapso un poquito más largo. El mismo ejercicio de matemática también es bueno, pero tendría que hacer, por ejemplo, ejercicios con el ludo o con cositas un poco más concretas, que van a ir paralelamente potenciando su concentración, porque ahora él obviamente no puede decir, espérame un poquito, voy a lograr concentración y después sigo adelante con mi, no sé, octavo básico, primero medio. No, pues él ya está haciéndolo. Pero él si en paralelo empieza a hacer esto, por ejemplo, tener ejercicios de juegos de mesa o cositas así, que lo mantengan concentrado durante una cierta cantidad de tiempo, tú eso lo vas llevando a una tabla y en esa tabla estás poniendo ya, ¿cuánto te concentraste ahora? ¿Pudiste estar los 10 minutos? Sí, mamá, súper bien, ya, perfecto. Mañana 10 minutos más, pasado 10 minutos más, y luego vamos aumentando 15, 15, 15. Y después eso lo va llevando a las matemáticas, lo va llevando a su clase de historia, donde tiene que leer un montón de cosas. Pasa mucho con la lectura y con las matemáticas, que pierde la concentración. Eso quería decir yo, que yo creo que es fundamental la lectura en los niños. Fomentar la lectura en los niños les ayuda en todas las áreas, Es demasiado importante la lectura. Así es que eso también, bueno, es algo que nosotros hemos aplicado harto y hemos visto los resultados. O sea, es otra cosa cuando los niños leen, es como que aprenden a amar la lectura, claro, desde pequeños. Así que si tienen
pequeñitos, sobre todo, vayan, denle con la lectura, léanle, acompáñenlos en la lectura. Eso. Dani, ¿alguna...? Sí, yo creo que igual pasa un poco por lo que decía Alejandro, el crecimiento, ese cambio que se va generando en ellos, esa transición de niños a adolescentes, porque claro, él lee mucho, pero ahora yo he visto esto como una cosa extraña, y yo creo que responde al crecimiento más que nada. A la etapa. Sí, de todas maneras. Nosotros tenemos a Ela, que tiene 11 años y está entrando en su preadolescencia, y hay cosas, hay cambios, se notan. Sí, claro. Más desafiante. Sí, entonces, bueno, hay que ir adaptando. Sí. No sé si hay más preguntas o vamos con las recomendaciones mientras tanto, si salen otras preguntas. Sí, Dani. si quieres preguntar o esperar, no sé si habrá alguien más que quiera hacer preguntas puntuales o algo que hayan comentado los chicos que les quedaron con alguna duda. O si no, vamos a las recomendaciones, ¿sí? Quiero verlas. Mientras tanto, si alguien quiere preguntar después al final. Puede ser. Ya, ¿empiezo yo? Ya, recomendaciones. Bueno, mi área, como les dije, son las artes plásticas. Yo siempre recomiendo por ejemplo, páginas de museos, Instagram, de museos. Libros de historia del arte, ya, por ejemplo, voy a mostrar algunas cosas que usamos nosotros acá en casa. No les digo que específicamente compren estos libros, pero es como para que tengan una idea. Por ejemplo, esto se llama Historia de la Pintura. Entonces, cuando tú le muestras esto al niño y empiezan a ver, por ejemplo, la historia del arte, te das cuenta de cómo el arte está enlazado con la historia de la humanidad. O sea, vemos acá registrados todos los periodos históricos del ser humano. Eso. Otra cosa que también recomiendo son libros de fotografía. Acá tengo uno que es Fotografía del siglo XX. También historia. Esto es historia pura, o sea, registro histórico. Justo apareció eso. Charles Chaplin. Libros de fotografía. Libros de, por ejemplo, este es súper bueno, se llama Episodios y personajes del Evangelio. Y son pinturas que tienen que ver con el Evangelio y están explicadas. Yo después puedo mandar los nombres de estos libros. Bueno, libros como este, de algún autor, ¿cierto? Que les pueda gustar. Acá tengo uno de Rembrandt. Libros que están enfocados a niños. Por ejemplo, este dice Lo esencial de la cultura general en pocas palabras. Lo que tienes que saber antes de los 11 años en cuanto al arte. ¿Ya? Y también lo otro que recomiendo son, hay algunos libros para colorear que son bastante buenos. Este, por ejemplo, se llama Arte Increíble. Lo encontré en el Líder, creo. Ya, entonces, este libro trae patrones de mosaico para que los niños puedan pintar. Y son cuadros famosos. Entonces, acá, por ejemplo, la Ela hizo, no sé, estaba haciendo este. Y son libros que son entretenidos para ellos, vienen con patrones numéricos y pueden ir avanzando con distintos tipos de lápices. En general, los lápices, por ejemplo, lápices tipo acrílico, de tinta acrílica, son súper buenos para esto. Bueno, este es un libro entretenido y que también les va a enseñar de historia del arte. Acá tengo otro que es de Gaudí. También es para pintar. Este lo encontré en la librería Antártica. Y es de la arquitectura de Gaudí. Entonces son libros entretenidos. O sea, tratar de buscar cosas que los enganchen. Y por ahí también estos libros también les ayudan a estar bien, a como manejar el tema de la concentración, ¿cierto? Tienen que ir trabajando con cuidado, con disciplina. Este es el tema clave. Todo eso. Cualquier disciplina en la que ellos se aboquen, que les signifique un esfuerzo
que le signifique un poner atención al detalle, dedicarse, intentarlo, va a ser lo que va a provocar en ellos la transformación, porque realmente es una transformación. Claro. Y iba a ser contarle una experiencia en realidad. Y esto es algo que dos cosas que yo le comento mucho a mis estudiantes. Una, yo les decía, nosotros leemos historia, ¿no es cierto? Y sabemos de algunos acontecimientos, pero ¿ustedes saben cómo sentía la gente de esa época? ¿Ustedes saben cómo ellos percibían lo que estaba pasando? Porque hoy día leemos una historia, por ejemplo, la Revolución Francesa, pero la leemos con nuestra propia emocionalidad, o sea, con lo que nosotros sentimos hoy día de salir a la calle, de subirse a un auto, o de subirse a la locomoción colectiva. Y en esa época no se vivía así. ¿Cómo yo puedo más o menos ponerme en el lugar de ellos? Y yo le explicaba que el arte es el registro histórico desde las emociones. Claro. O sea, cuando nosotros vemos el arte en su contexto histórico, podemos enriquecernos de algo que no está narrado en los libros de una manera lineal o literal. Claro. Es como lo que decía, ¿cómo se llama? ¿Eliot? No, lo decía... Eisner. Eliot Eisner, sí. ¿Ya? Que ese ay, me perdí. Que en definitiva lo que... vamos más allá del lenguaje explícito. Claro. Y eso es como cuando uno dice, aprendí a leer entre líneas. ¿Se han dado cuenta cuando dice, entiendo lo que está, entiendo hacia dónde va sin que lo diga? Ese tipo de habilidades son las que estamos buscando. Porque eso es lo que sirve para la escuela de vida práctica. Yo le comento mucho a mis estudiantes que yo tuve experiencia, por ejemplo, hace bastante años atrás, el año 2007, un amigo me contactó porque él es funcionario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en ese momento estaba desempeñando una función de chofer del presidente de la Corte. Se quería ir de vacaciones, yo estaba sin trabajo en ese momento, había estado trabajando 9 años, después me puse a estudiar de nuevo y me dijo, oye, ¿me puedes reemplazar? Ya, ok, ¿de qué se trata? Ser chofer del presidente de la Corte de Apelaciones. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? No sé en qué consiste. Encima me dicen chofer de un presidente de lo que sea, yo me voy a poner nervioso, voy a manejar horrible. ¿Qué es lo que sucedió? Esto no es por ser, o sea, sí voy a ser un poco autorreferente, pero quiero guiarlos hacia el por qué pasó. Sucede que llego, me presento ante este trabajo y le... perdón. Me presento ante este trabajo y conozco al presidente. Ya, me presenté, investigo, todo lo que sea, y tengo que manejarle el auto. Y dije, ya. Cano, dije, mi apodo es Cano. No frenes brusco. Pasa los lomos de toro lo más suave que puedas. Trata de hacer que este viaje sea placentero porque estoy llevando a una persona, o me están pagando para cuidar a una persona, básicamente. Entonces, ¿qué decía yo? Mi meta es que llegue sano y salvo a su destino, que el viaje sea lo más placentero posible, que él pueda leer si quiere, qué sé yo. Entonces ya, pues, me desempeñé ahí, y resulta que este caballero un día me empezó a hablar, pues, me empezó a conversar, y me empezó a hablar, y me dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Yo le dije, yo soy profesor de música. Ah, de música, me dijo. Excelente, me dijo. Le encantaba la música, le encantaba el arte en general. ¿Y qué es lo que sucedió? Empezamos a conversar, me invitaba de repente a la oficina, me pedía opinión de algunas cosas, y resulta que eso a mí me fue abriendo las puertas en varias cosas, pero no solamente eso, sino que me di cuenta de que tanto él como muchos otros ministros de la Corte eran personas súper entendidas en las artes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estudiaron para ser abogados, todos estudiaron leyes, pero ¿qué es lo que distinguía el resultado de su trabajo del de otros abogados? Que ellos tenían una mente más creativa, que ellos se habían desarrollado las artes tempranamente y que las artes le habían ayudado mucho a resolver problemas de una manera creativa que otros abogados no podían. Entonces eso hizo que estas personas tuviesen mayor éxito en sus propias carreras porque tenían un mejor desarrollo de habilidades. Y ese es el tema, cuando nosotros aplicamos las artes para aprender las distintas disciplinas, estamos desarrollando una mente más amplia. ¿Qué es lo que va a hacer? Que distingan nuestro trabajo del de otra persona que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades. ¿Se entiende? Sí. Quería recomendar 2 librerías en donde he encontrado súper buenos libros, son de Santiago las dos, o en regiones, no sé si está
La librería Contrapunto es una librería especializada en libros de arte en general, música, arquitectura, lo que sea. ¿Ya? Así es que ahí pueden encontrar súper buenos libros. De hecho, en agosto creo que hacen una gran liquidación y puedes encontrarlos más baratos y todo. Y la otra librería, que está en Santiago, también tiene 2 sucursales, una que está en la Alameda y la otra, no me acuerdo, está en el centro, pero no recuerdo la calle, es la librería Chilena. Es una librería súper antigua, es como de 1917, y esa librería tiene también títulos de todas las áreas. He encontrado muchos títulos que tienen que ver con el arte o la arquitectura y a muy buen precio, tienen muy buenos precios. Si pueden darse una vuelta por Santiago en esas librerías, se las recomiendo. Eso, ¿tú tenías unos libros ahí? Sí, bueno, estos libros igual bueno, yo los quería recomendar porque son básicamente para apoyar nuestro trabajo, sobre todo desde la casa, como estamos nosotros a cargo. Aquí un libro también de Amanda Céspedes que se llama Educar las emociones, educar para la vida. Este libro está muy bueno porque ayuda a entender varios aspectos que tienen que ver con la mente y que está narrado de una manera práctica, porque es para padres, no es Sí. un texto técnico. Toda la serie de colecciones de ella, sí, es súper bueno. La Amanda Céspedes es muy recomendable, tiene un buen criterio, no se va, como decimos nosotros, en la volada con cosas demasiado teóricas, es muy aterrizado. Y a nosotros, por lo menos, sí nos ha reportado bastante beneficio el haberlo leído. Aquí yo tengo un libro de matemáticas. Este sí es de editorial antroposófica, pero yo lo leí y lo revisé y tiene cosas bastante útiles. Se llama Descifrar. Claro, que se puede ir haciendo cuentas, se forman distintos símbolos, pero este libro lo que hace, básicamente a mí me ayudó muchísimo con matemáticas, porque te plantea las matemáticas desde el origen del pensamiento matemático. Entonces, a través de historias, te cuenta qué es lo que pasaba con los antiguos griegos, qué pasaba con los egipcios, cuáles eran los intereses que ellos tenían y cómo ellos fueron llegando a sus sistemas de cuenta. Entonces, este libro es súper recomendable para que cuando alguien no sabe de matemáticas, pueda partir desde cero, pero pueda partir de una manera que engancha. Cuando yo le presenté las matemáticas de esta manera, voló, porque de hecho, entendió de otra forma. Nosotros leíamos este libro, es de editorial antroposófica, pero no tiene cosas raras por si acá. Es como, bueno, y si apareciera algo por ahí, lo filtran, pero está súper bien explicado todo. Y cuando leíamos eso, nosotros decíamos, oye, si nos hubiesen explicado las matemáticas de esa manera, hubiese sido muy distinto nuestra experiencia con matemáticas en el colegio. Claro. Este es solo un ejemplo, pero el pianista Claudio Raúl, este es un libro biográfico. ¿Qué es lo que tiene leer biografías? A eso queríamos ir, que las biografías dan cuenta también de la persona. Entonces, tú ves como el arte, más que el arte como una disciplina en particular, como el quehacer artístico atraviesa una sociedad. Entonces... Y tiene muchas imágenes también, no es solo... Tiene mucho registro histórico, imágenes, eso también es entretenido. No, y por lo demás, todo lo que es, visitar bibliotecas, hurguetear ahí, siempre uno puede encontrar cosas útiles. Yo creo que en el fondo, a través de Fundación Isacar, creo que igual se puede, por ejemplo, si tú vas a tu librería local de tu barrio, tu ciudad, y tienes alguna inquietud o quieres saber de qué pues, se puede tratar algún libro en particular, quizás a través también de Fundación, puedes preguntar. Y entre nuestra red podemos también averiguar cuáles pueden ser las mejores recomendaciones entre opciones, por ejemplo, que estén buscando. Pero creo que ir a la biblioteca siempre algo... Sí, hay que tener un buen criterio nomás, porque hay de todo, ustedes saben. Y para cerrar, yo quisiera invitarlos, bueno, no sé si no hay tanta gente conectada, pero nosotros tenemos un Instagram que se llama... Texia está levantando la mano. Ya, tenemos un Instagram que se llama Raíz Casa Taller, y en ese Instagram, que lo inauguramos hace poco, como en diciembre, porque teníamos la inquietud de poder subir material, tutoriales, material educativo desde el arte para padres que hacen educación en casa sobre todo,
Así que ahí pueden encontrar recursos que pueden aplicar con sus niños, hay tutoriales, hay recomendaciones de libros, vamos a ir subiendo distintos tipos de contenido que les puede ayudar en la educación de sus niños. Texia levantó su manito. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, sí, no sé, en realidad sí me van a poder contestar así como rápido, pero mira, yo tengo, en casa tenemos algunos libros de arte y justo hace unos días los miraba y decía, tengo que hacer algo con esto. Algunos, no sé, a ver, de los que alcanzo a ver aquí, tenemos uno de Goya, tenemos uno de Rembrandt, igual me parece, Rubens y así distintos artistas. Pero mi pregunta fundamental es cómo abordarlo, porque con los niños, yo tengo niños, bueno, el más chico de 1 año, pero los más grandes 6 y 9 años. Y más allá de mirar quizás las obras, para mí las preguntas, no sé, pues cuando eran más chicos eran como, mira qué colores tienen, era como esa más de observación, ¿cierto? Pero me gustaría poder quizás apoyarme como en de alguna forma en cómo abordar un poco estos contenidos, que ellos puedan conocer estas obras, pero ya ahora desde otra forma, por así decirlo, como más grandes, que puedan meditar un poco más. Y la verdad es que eso he tratado de darle algunas vueltas, no tantas, porque como te digo, hace unos días nomás que quedé mirando los libros, dije, oye, estos libros los hemos comprado y hay que aprovecharlos. Pero la verdad es que no sé más allá, no se me ocurre así como tan fácilmente eh, cómo hacer no sé si un currículum necesariamente, pero abordar un espacio donde podamos conversar un poco más de arte, no sé, reflexionar, no sé cómo más se puede abordar de forma no tan compleja, pero a la vez que también logren rescatar cosas como para ellos, que logren aprender en el fondo, significativamente en el fondo, a eso quiero ir. Sí, mira, yo pienso que es fundamental considerar la edad de los niños, ¿cierto? Partir desde esa base y lo que puedes hacer, por ejemplo, si son niños más chiquititos, es que tú leas el libro, porque el libro va a traer láminas y seguramente va a traer un contexto histórico, y a veces leerle ese contexto histórico para ellos es como un poco complejo, no van a entender mucho, entonces que tú lo leas y que tú se lo expliques. Tú, como mamá, le expliques el contexto en el que está esa imagen, por ejemplo, o en qué contexto estaba ese pintor. ¿Qué pasaba en, no sé, pues en España en esa época? Claro, voy. Por ejemplo, Goya es súper complejo, tiene mucha etapa y todo, pero ahí tú puedes tomar ciertos puntos, no tienes para qué ver toda la historia de Goya ni toda la historia de Rembrandt, qué sé yo. Por ejemplo, preguntarles qué le llama la atención de eso. Tú le muestras la imagen, ¿qué te llama la atención de esto? ¿Por qué crees que hizo esto? ¿Por qué crees que puso esta luz acá? Esas preguntas igual son importantes para los niños porque también les permite observar, como que ellos tienen que hacer el esfuerzo de observar y darte una respuesta. Entonces, yo creo que por ahí podrías partir y ver cómo reaccionan a eso. De repente puedes tener un libro en donde tenga más autores o autores más contemporáneos y mostrarle autores más contemporáneos que quizás por ahí pueden enganchar un poquito más y puedes partir incluso con los más contemporáneos y después irte hacia atrás. Por ejemplo, el arte pop, no sé, arte más moderno. No sé si respondo tu pregunta. Sí, creo que me da al menos alguna luz de cómo poder abordarlo con ellos. Así que muchas gracias. Vamos a ir a hacer nuestro intento durante este año. Cualquier cosa nos puede escribir. Alguien preguntaba dónde nos encuentran. Nosotros somos Raíz-Casa Taller. Entonces ahí igual Texia, si quieres, nos puedes escribir ahí mismo y te podemos ayudar con lo que necesites. Ahí nos manda un mensajito. Está el WhatsApp también ahí en la página, así es que nos hablas nomás, no hay ningún problema. Yo recuerdo cuando estuvimos en Sisi, hace un par de años atrás, también había
había como una sección en la jornada que veíamos grandes artistas. Y lo que se hacía era como replicar alguna cosa como relevante de ese artista. Por ejemplo, hacíamos como repujado, no recuerdo los nombres, para que les voy a engrupir, pero hicimos como repujado. Recuerdo también que una vez teníamos que recortar como la imagen y era un artista que hacía como imágenes largas, entonces como que las separábamos por un espacio y las imágenes quedaban muy largas. Claro. Y otras cosas como timbres también, que eran como al revés, pero siempre como con un artista como de base, hablamos un poquitito de esa historia y luego hacíamos algo práctico. Sí, esos son ejercicios que se hacen normalmente cuando uno habla de historia del arte con los niños. Por ejemplo, Picasso, cubismo, ya, hagamos algo cubista, hagamos un collage, no sé. Entonces, claro, tú se lo presentas, pero también le presentas la actividad que los acerca a ese autor. Entonces, ahí, por eso te digo, Texia, si necesitas ayuda con alguna autora, ahí nos hablas nomás. Pero sí, eso es un buen ejercicio. Muchas Sí, gracias. Muchas De gracias. nada. Perdón, iba a agregar a lo que iba a decir la Dani. Acá con los chicos en la casa, cuando eran chicos, los textos, a ver, en los textos que vimos, yo trabajé con unos libros Santillana y entre el lenguaje y la parte artística traía parte de esto. Y hubieron muchos ejercicios donde ellos tenían que contar, armar una historia a partir de un cuadro, de algo que veían, o imitar, como replicar, por así decirlo, pero a su forma, ya sea usando los colores, como intentar imitar al artista. Y yo lo encontraba súper bueno, po. Pero claro, ahora están en una edad en la que eso no está en los libros que vienen ahora o en los materiales que tenemos. Entonces como que me quedé ahí como con un hoyo, por así decirlo, como que me falta esa parte que ellos también puedan ir adquiriendo. Así que no, me sirve mucho y muy De bueno hecho, igual, gracias por lo que compartieron. gracias. Hay una actividad que tengo programada para poner en Raíz, seguramente la voy a poner pronto, que se llama Mi primer libro de arte. Y es una especie es un libro, en realidad no es una carpeta, es como algo en forma de libro, en donde tú vas haciendo distintos ejercicios, como imitando a distintos pintores famosos. Entonces, por ahí va a aparecer algo también, Texia, que te puede ayudar. Muchas gracias, chicos. Creo que ya vamos llegando al final. Sí. Bueno, quería mencionar también para los que no están, o sea, para los que van a ver en diferido, me estoy quedando sin batería. Para los que van a ver en diferido la charla, que puedan seguir a los chicos, están en un proyecto incipiente, tienen deseos de hacer muchas cosas. También hemos estado conversando ahí para poder hacer cosas con la fundación, algunos talleres de dibujo, guitarra también estuvimos conversando, así que esperamos en el Señor que Él también nos vaya dando ahí, mostrando el camino de lo que necesitamos. Sin duda nosotros como padres, educadores en casa, a veces tenemos áreas en las que no somos tan doctos quizás y necesitamos apoyo, y gracias al Señor porque dentro de su pueblo también Él ha repartido talentos de los cuales podemos irnos beneficiando unos a otros. Así que quiero agradecerles por su tiempo, Gracias a ustedes. Por todo lo que nos han enseñado hoy día, y esperamos que no sea la última, sino que haya mucho más. Yo creo que hay varios puntos que quizás podríamos profundizar de acuerdo al interés que se vaya mostrando también. Así que si alguien quiere escribir, ahí la Vale dio el Instagram, Raíz Casa Taller, Raíz-Casa Taller, ¿sí? Sí. Ya, así que para que les puedan escribir también. Si quieren despedirse, mientras voy a enchufar el computador que se me está descargando. Ya, vale. Bueno, ¿quieres hablar tú? Damos gracias. Sí, gracias. A todos los que se conectaron, gracias por el interés, esperamos haber sido de ayuda, que el Señor les guíe en su trabajo con sus peques, siempre pongan todo en las manos del Señor, todo el compromiso que tienen como padres. Sabemos que los que hemos elegido este sistema de educación
lo hemos elegido pensando en lo mejor para nuestros hijos y para engrandecer el nombre de nuestro Señor, así es que eso, gracias. Así es. Muchas gracias. Que estén muy bien. Esperamos que podamos tener otra oportunidad también de compartir otras cositas. Y muchas gracias a Fundación Factor Sí. Isacar, gran Muchas gracias plataforma, por- y el Señor bendiga su trabajo también y su entrega, Sí, gran entrega. sí. Gracias, chiquillas. Amén. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar entonces con una oración. Alejandro, ¿te gustaría apoyarnos con una oración final? Señor, tú eres bueno, grande es tu misericordia. Vamos delante de tu presencia con mucha gratitud. Primero reconociendo que tú has sido y serás tan bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por habernos brindado esta oportunidad de conocer tu palabra y de poder también guiar a nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos da el tiempo, nos da los recursos, nos da la inteligencia, Señor. También tu palabra dice que el que no tenga inteligencia la pida, y cuanto más en todas estas áreas que a veces sentimos que nos quedan un poco grandes. Quizás todos fuimos educados en colegio a la luz de distintos currículums, distintas épocas, y con los tiempos cambiando y con tantos desafíos y tantas cosas a veces adversas que enfrentamos como padres, nos podemos sentir agobiados, pero sabemos que podemos descansar en ti, que podemos entregar esta carga, sabiendo que tú eres el primer interesado en que nuestros hijos sean moldeados para que el día de mañana sea tu propio espíritu el que los vaya guiando, Señor. Ayúdanos a entregarles las mejores herramientas, a ser ejemplos para ellos, de padres comprometidos, de padres que te aman, Señor. Ayúdanos a conocerte más cada día, para que también tu carácter sea el que se refleje en nuestra vida y eso sea el mejor ejemplo para nuestros hijos. Para que ellos también puedan tomar la decisión de seguirte, puedan ser también iluminados por tu palabra, iluminados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por esta comunidad, Señor. Bendice a nuestras distintas comunidades, iglesias, líderes, pastores, todos los que están siendo también acá, son representantes también, Señor, de un liderazgo que tú has puesto, Señor. Pone en nosotros también la sabiduría, la sumisión también para ser útiles y servirnos también, servir a la iglesia, servir a tu cuerpo, Señor, y de esta manera también por nosotros alcanzar, Señor, alcanzar aquello que tienes para nosotros, en tu santa y perfecta voluntad. Todo esto lo rogamos, lo ponemos delante de ti, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, que estén muy Un bien. abracito. Buenas noches. Buenas Buen fin de noches. semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Chao. Chao. Igualmente.